¿Qué tal amigos de YouTube? Espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a este nuevo video. Como pudieron ver en el título, hoy voy a enseñarles a crear un Excel de finanzas personales. Básicamente les voy a enseñar a hacer esto de acá. Fíjense que, por ejemplo, aquí tenemos todas estas barritas. Tengo pues básicamente los datos de los años pasados, tengo unas barras de ingresos, gastos, utilidades, saldo, etc. Básicamente les voy a explicar en qué consiste todo esto. Pero además, fíjense que les voy a enseñar a crear todas estas barras de datos, las cuales pues son bastante dinámicas, dependiendo pues de los valores que se vayan teniendo acá. Todo esto va a cambiar bastante. Entonces pues digamos que es una buena manera de pues tener bastante orden con nuestras finanzas personales. Fíjense que aquí en el saldo, cuando tenemos un saldo negativo empieza a aparecer en rojo, lo cual está excelente también. Y sumado a esto les voy a enseñar a crear esta gráfica de ingresos versus gastos mensuales a lo largo del año y también una gráfica de comportamiento anual. Les voy a enseñar a crear todo esto, además de lo siguiente. Fíjense, aquí en el mes de enero, si yo doy clic acá, me va a mandar a las finanzas de ese mes. Digamos que cuáles fueron los gastos fijos que se fueron realizando, todas las razones por las que se obtuvieron ingresos, gastos variables, gastos discrecionales, el balance del mes y sobre todo este aviso que es muy importante que nos dice si estamos o no haciendo un balance correcto, es decir, si estamos llevando bien el control de nuestras finanzas. Este gráfico de torta, que si se dan cuenta pues también es bastante dinámico. Todo esto pues va a ir cambiando a medida de que pues nosotros vayamos realizando gastos o recibiendo ingresos. Y también pues a crear este botón en el cual al momento de nosotros dar clic nos va a mandar a la pestaña de inicio. Si nosotros damos clic en un mes, pues nos va a mandar a la hoja correspondiente al mes en cuestión. Esto está bastante chévere, bastante interesante, así que espero que les guste la explicación y empecemos con el video. Digamos que lo primero que nosotros vamos a querer hacer en este caso es ir a archivo, opciones y aquí en donde dice guardar, vamos a aquí esta opción que dice guardar información de autorrecuperación cada 1 minuto. Esto por defecto suele estar en 10 minutos, pero ¿qué pasa? Se va la luz, se cierra Excel inesperadamente, etc. Entonces pues digamos que esto va a guardar como una especie de copia de seguridad cada minuto. Entonces en caso de que llegue a ocurrir algún imprevisto, pues aquí más o menos pues podemos recuperar algo de la información. Entonces digamos que tenemos aquí cada 1 minuto, damos a aceptar. Pero también vamos a guardar el archivo, entonces digamos que aquí en la parte superior aparece el icono de guardar. Pues digamos que esto será muy básico para algunos, pero pues igual tengo que enseñarlo. En caso contrario podemos ir a guardar como, examinar y buscamos pues aquí la dirección. En este caso pues lo voy a dejar en escritorio, voy a llamarlo finanzas-YouTube. Ya una vez creado el archivo, se va a ir guardando automáticamente el archivo de recuperación. Igual, aunque nosotros hayamos marcado la opción de hace un segundo de guardar el archivo de autorrecuperación, conviene que nosotros vayamos guardando cada tanto tiempo, porque digamos que un archivo de autorrecuperación no es el mismo archivo original, tengan eso en cuenta. Ya que tenemos acá nuestra hoja de cálculo de Excel, vamos a empezar a hacer lo siguiente. Digamos que yo, por una cuestión estética y por preferencia personal, siempre suelo dejar la primera fila y la primera columna completamente vacías. Importante que ustedes sepan referenciar pues en qué celda estamos nosotros. Digamos que yo me voy a ubicar aquí en la celda B2. Porque esta de aquí es la celda B2? Porque fíjense, estoy en la columna B, fila 2. Si se dan cuenta, estoy ubicado acá. Entonces, si se dan cuenta, aquí aparece el nombre de la celda en cuestión, ¿vale? Vean, F8, G21, C7, etc. Entonces nos ubicamos en la celda B2. Y en este caso, pues voy a dar nombre de enero, debido a que es el primer mes del año. Y vamos a crear aquí abajito ingresos. Y dentro de ingresos vamos a hacer lo siguiente, fíjense. Vamos a presionar la tecla Shift o si no pues vamos a arrastrar aquí y vamos a seleccionar estas 3 casillas. Vamos a darle combinar y centrar y va a quedar aquí ingresos. ¿Por qué? Porque dentro de los ingresos digamos que yo suelo manejar lo siguiente: la causa de ese ingreso, la fecha de ese ingreso y el monto del ingreso. Eso pues digamos que es importante. Ahora, además de eso, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar lo siguiente, control C, control V, control V, control V y vamos a manejar 4 conjuntos diferentes. Sin embargo, no todos van a ser de ingresos. Uno va a ser por ejemplo de gastos fijos, otro va a ser de gastos variables y otro va a ser de gastos discrecionales. Esto es lo que suele tener pues todo el mundo. Ahora, una cosa es que uno sepa o no el significado de cada una de estas cosas. Digamos que los ingresos es todo el dinero que nosotros vamos recibiendo a lo largo del mes, sea por el trabajo que sea. Digamos que para este ejemplo yo voy a hacer el ejemplo de una persona que trabaja de camarero. Tiene su sueldo, yo voy a asumir que es un sueldo que va a pues recibir de manera diaria, pero entonces digamos que un camarero pues puede recibir propinas, etcétera. Entonces pues digamos que no todos los días puede recibir los mismos ingresos. Entonces digamos que es un buen ejercicio. Vamos a seleccionar aquí por ejemplo la casilla de enero y vamos a arrastrar hasta acá, hasta donde se acaba aquí en gastos discrecionales. Vamos a seleccionar todas esas celdas y vamos a dar combinar y centrar. Vamos a seleccionar acá y pues digamos que voy a bajar aquí un buen, digamos que hasta la celda 30. Aquí en esta opción
vamos a desplegar y vamos a darle aquí en todos los bordes para que se vea pues esta tablita así. Valórense, hagan unos Excels decentes, o sea, no entreguen unas cosas que, uy no, yo he visto cosas... Vamos aquí a la parte superior a la opción de vista y donde aparece líneas de cuadrícula desmarcamos para que se vea un Excel mucho más limpio. Y ahora, ¿qué podemos hacer? Digamos que aquí en ingresos yo voy a seleccionar y vamos a empezar a decorar de una vez. Digamos que seleccionamos aquí en este bote de pintura en color de relleno, desplegamos y por ejemplo a mí me gusta trabajar más con estos colores claros, más que con los oscuros. Ya es de gusto de cada quien. Digamos que en este caso yo selecciono este. Gastos fijos, digamos que yo lo selecciono con este azul clarito. Puede ser este, puede ser este, ya pues ustedes van mirando. Les venía comentando, ingresos es todo el dinero que llega hacia nosotros y todos los gastos pues es todo el dinero que sale, pero si se dan cuenta solamente tengo una columna o solamente tengo un conjunto de ingresos y tengo 3 conjuntos diferentes de gastos. Entonces, ¿qué son los gastos fijos? Los gastos fijos se refieren a todos aquellos gastos que simplemente no podemos evitar ni tampoco reducir. Me explico, por ejemplo, lo que viene siendo el pago de la factura del internet, el pago del arriendo, el pago de el recibo de la luz, del agua, del gas, bueno, todo esto que uno dice, me llegó por tanto y tengo que pagar ese dinero. No hay manera de reducirlo ni mucho menos. Y los gastos variables son gastos que sí o sí tenemos que hacer, pero que el monto que se destina mes a mes puede variar, básicamente, ¿ok? Pero el gasto como tal se tiene que hacer. Y los gastos discrecionales son gastos que uno hace porque quiere, porque se quiere dar el gusto, porque quiere despejarse, etc. Se puede vivir sin eso, básicamente. Digamos que tenemos esto. La primera columna la coloreo también. Digamos que este aquí así, ya por un tema estético. Digamos que este por aquí así. Ahora, ya que tenemos esto, en estos dos conjuntos, en gastos fijos y en gastos variables, tenemos que destinar un presupuesto. Entonces, nos paramos, por ejemplo, aquí. Yo quiero crear una nueva columna entre causa y fecha para colocar el presupuesto. Selecciono aquí por ejemplo la F y me va a seleccionar toda la columna. Lo que hago es clic derecho, insertar y si se dan cuenta me crea esta columna de acá. Y aquí vamos a colocar por ejemplo presupuesto. Y lo mismo con gastos variables. Entonces clic derecho acá, insertar y aquí presupuesto. Ya que tenemos esta plantilla, ¿qué vamos a hacer? Aquí en la zona de abajo vamos a anotar lo que viene siendo los totales. Entonces digamos que aquí por ejemplo total. Y aquí también, total. Voy a seleccionar estas dos celdas de la fila de totales y voy a darle combinar y centrar estas dos. Combinar y centrar y también con estas dos. Digamos que en nuestro ejemplo del caso de un camarero, el día, no sé, 5 de enero, digamos que se recibió el sueldo porque voy a asumir que se le paga día a día más propinas, por ejemplo. ¿Ok? Sueldo más propinas. Y pues digamos que yo soy de Colombia. Voy a suponer, ok, discúlpenme si se me van los valores, pero voy a suponer que por ejemplo a él por el día de trabajo le pagan 50.000. Pero entonces digamos que él llegó a su casa y pues digamos que hizo cuentas, cuánto fue lo que obtuvo en todo el día. Y digamos que entre sueldo más propina, digamos que se hizo, no sé, 65.000. Los 50.000 del sueldo más los 15.000 de propinas que se haya hecho en un día X. Como no me gusta que se corten estas celdas, entonces digamos que aquí le doy doble clic. Pero entonces digamos que por ejemplo, no sé, dicho camarero, dicho mesero, también sabe por ejemplo, no sé, de computadores, ¿sí? Entonces digamos que un día alguien lo llamó para ver si podía formatear un computador. Entonces digamos que anotó eso, formateo, PC de, no sé, Laura, por decir alguna cosa o lo que sea. Y empieza como que a anotar todas esas cosas, o sea, toda razón o toda causa por la que dicho camarero recibe ingresos, pues hombre, eso le cuenta. Digamos que no sé, que es youtuber también, entonces digamos que recibe el sueldo de YouTube, lo que sea, y va anotando todo lo que sean ingresos de dinero. Vamos anotando las fechas, preferiblemente en orden, ¿vale? Si no se recibe una cantidad de dinero, no se anota, ¿vale? O sea, no se anota hasta que se recibe. Al menos es como yo lo hago. No es como que, ay, no, es que me van a pagar dentro de una semana. No, hasta que no se recibe el dinero, no se anota. Porque no es un dinero que podamos manejar inmediatamente. Digamos que esto fue, no sé, el 6 de enero, esto fue el 7 de enero. Entonces, vea, 7/1, porque es día, mes, año. Entonces, fíjense que aquí tenemos un problema, ¿no? Porque vean que aquí aparece 6 de enero, 7 de enero, no sé qué. Pero aquí arribita ya aparece la fecha corta. Entonces, pues digamos que a mí me gusta más que aparezca la fecha corta en cuestión. Entonces, digamos que seleccionamos todas estas celdas correspondientes a las fechas. Entonces, seleccionamos las fechas de acá. Control, seleccionamos las fechas de acá. Vamos aquí, en donde aparece número. Desplegamos y aquí aparece fecha larga, fecha corta. Seleccionamos fecha corta y vean que todo se transforma. Y en cuanto a los montos de dinero, pues hacemos exactamente lo mismo, vean. Yo, pues digamos que estoy dando el ejemplo para Colombia.
Entonces digamos que seleccionamos aquí este. Desplegamos y pues digamos que aquí me aparece español México, Colombia, España, inglés Estados Unidos. Pues digamos que aquí yo voy a seleccionar la moneda de tipo Colombia. Y aquí se va a colocar en modo contabilidad. Si quieren ocultar los decimales, ¿qué deben hacer? Pues bueno, seleccionan las celdas en cuestión, pero pues digamos que entiendo que, por ejemplo, para la moneda de tipo euro, dólares, pues digamos que existen los centavos. Entonces pues digamos que ahí ya puede que sí les venga bien el tema de los decimales. Pero digamos que en mi caso, peso colombiano, que aquí se manejan los pesos en miles, entonces pues digamos que ocultamos los decimales, por ejemplo. Y aquí me aparece 65.000 pesos. Y en cuanto a los totales, vamos a seleccionarlos también. Simplemente español Colombia, el tipo de moneda, ocultamos todos los decimales. Cuando empieza a sonar así, es porque ya no se pueden ocultar más. En total, cada uno suma, abrimos paréntesis, hacemos lo siguiente, perdón que no expliqué bien, vean. Anotamos igual, escribimos la palabra suma, abrimos un paréntesis y seleccionamos todas las celdas. Cerramos paréntesis y ahí ya nos va a aparecer el total de ingresos, ¿vale? Digamos que sueldo más propinas del otro día fueron 70.000. Otro día no llegaron propinas, 50.000. Formateo del PC de Laura, digamos que cobró 40.000. Y de YouTube, digamos que le llegaron, no sé, 500.000. Entonces, pues digamos que, por ejemplo, a fecha tiene 725.000. Eso es todo lo que le ha ingresado. Si se dan cuenta, pues es una buena manera de llevarlo. Cualquier tipo de ingresos que ustedes vayan teniendo, pues los van anotando y los van sumando y les va a quedar excelente. Digamos que en caso de que ustedes se lleguen a quedar cortos, ¿qué pueden hacer? Pues digamos que pueden seleccionar aquí unas cuantas filas, clic derecho, insertar y pues aquí pasa esto. Se van a insertar ahí filas y toda la cosa. Y todo se va a mantener tal cual. Ya pues como ustedes lo vayan considerando. Si solamente quieren insertar una, pues listo. Seleccionan una filita, clic derecho, insertar y ahí se inserta una. Digamos que en gastos fijos normalmente empieza arriendo. La luz digamos que es como aquí en Colombia llamamos al servicio de la electricidad en general. El servicio del agua, el gas, internet, digamos que por ejemplo tienen deudas, ¿sí? Entonces digamos que coloquen acá deuda banco 1, como se llame, deuda banco 2. Ahí van a colocar pues la cuota en la cual llegan las deudas en caso de que tengan, ¿sí? Y pues digamos que a grandes rasgos pues estos serían ya pues dependiendo obviamente de cada persona, pues digamos que pueden tener 20 deudas y pues tocaría que las anotaran acá, dependiendo obviamente. Gastos variables, pues yo les había comentado que en gastos variables yo anoto el tema del supermercado o el mercado. ¿Por qué? Por la razón que les había dicho. A lo mejor un producto lo puedo encontrar más barato en otro lugar, etcétera. Entonces pues uno puede de pronto empezar a jugar con eso. ¿Qué más entra en cuanto a gastos variables? Recuerden, son gastos que son literalmente obligatorios, pero que el monto puede variar mes a mes. Digamos que, por ejemplo, en el caso tal, la peluquería puede ser mercado, peluquería, gasolina o transporte, por ejemplo. Entonces digamos que transporte o gasolina, démoslo así, lo que sea que se les vaya. Entonces pues digamos que aquí lo van anotando, etc. Esto va ganando fuerza a medida que ustedes van avanzando en el tiempo. ¿Ok? Digamos que el primer mes puede que el presupuesto precisamente pues como que no vaya tan acorde a lo que ustedes creyeron que iban a gastar, que gastaron más de lo que tenían presupuestado, etc. Digamos que la cuestión es que ustedes empiecen a ser realistas en que puedan darse cuenta, mejor dicho, de manera realista, cuánto dinero se están gastando ustedes al mes, ¿vale? Y asimismo pues empezar a controlar, saber si tienen que reducir gastos y si pueden reducir gastos, porque hay veces que simplemente no se puede, hay que mirar cómo aumentar los ingresos, por ejemplo. Hay veces que tenemos que mirar cómo aumentar los ingresos, cómo tener ingresos adicionales. Hay veces también es lo que se tiene que hacer. Porque, por ejemplo, llega un punto en el que al mercado simplemente no se le puede reducir más. Y pues digamos que no podemos simplemente no comer. Tenemos que evaluar esas cosas, por ejemplo. Y por ejemplo aquí, gastos discrecionales. Lo que les decía antes, por ejemplo, no sé, ustedes quisieron, no sé, comprarse una skin de Fortnite o alguna cosa de esas. Quisieron comprarse el Silsong, por ejemplo. O sea, ustedes pueden vivir sin esto. Yo sé que hay gente que cree que no, pero gente, se puede vivir sin eso. Y pues bueno, digamos que arriendo, presupuesto. Voy a colocarle, a ver, un arriendo podría estar valiendo unos, aquí en Bogotá, unos 800, por ahí. Los que sean relativamente baratos. Digamos que de luz, unos 35.000. De agua, unos 35.000 también. Estoy aquí inventándose. Y pues digamos que deudas de bancos. Por ejemplo, no sé, tiene aquí una cuota que toca pagar 100.000. Y otra que toca pagar 75.000. Entonces pues vean que eso ya se empieza a ver incluso feo, ¿sí? Si nosotros dejamos por ejemplo acá el monto en pesos y este presupuesto en general, pues no aguanta, ¿sí? Entonces simplemente seleccionamos aquí todo esto y le damos aquí Español Colombia y ocultamos los decimales. Y pues digamos que en cuanto a presupuesto hacemos lo mismo, suma, abrimos paréntesis y seleccionamos aquí todo. Cerramos paréntesis, damos enter y por ejemplo, el presupuesto de gastos fijos para este ejemplo sería de 1.195.000. Yo aquí pues digamos que le coloco aquí esta rayita, ¿sí? Como para
diferenciarlo, para separarlo. A ver, vea, eso es lo que en principio tengo que tener. Y pues digamos que aquí hacemos lo mismo. Entonces igual a suma, abrimos paréntesis y de aquí para allá. Esto siempre depende de cada persona, siempre. No todo el mundo paga el mismo arriendo, no todo el mundo gasta lo mismo en luz, no todo el mundo... Digamos que hay personas que son roomies, entonces digamos que hay quienes dicen, no, pues usted pague la luz y yo pago el agua. Bueno, ahí van mirando ese tipo de cosas. ¿Por qué lo comento? Por el tema del mercado también. Depende, por ejemplo, del supermercado en el cual vayan a hacer el mercado como tal. Eso ya es un cambio. Y también depende del tipo de dieta que cada persona tenga. Eso también depende. Entonces, finanzas personales es porque depende de cada quien. Para cada quien, las finanzas son diferentes. Entonces, digamos que en mercado yo voy a anotar lo siguiente. Voy a anotar 400.000. Peluquería, digamos que 30.000. El presupuesto sería de 1.195.000 más 530 sería 1.725.000 si mal no estoy. Y ahorita miramos, ok, hice la suma así muy de rata. Entonces aquí colocamos esto porque son como presupuestos. Y aquí abajito pues simplemente vamos a tener lo siguiente. Vamos a colocar aquí nuevamente esto y digamos que gastos totales. Combinar y centrar. Digamos que por ejemplo acá podemos dejar lo que viene siendo el presupuestado y aquí el real. Este va a ser igual a este más este, que es como el presupuestado, ya, 1.725.000, le pegué. Y este sería igual a este valor más este valor más este valor. ¿Por qué hago eso dos veces? Porque recuerden que esto son los gastos totales presupuestados o estimados o mínimos. Básicamente, menos de esto no se puede gastar la persona. A ver, puede mirar aquí de pronto que puede tocar en gastos variables. Por ejemplo, la peluquería. Algunos dirán, no, pero es que eso es un gasto discrecional, yo puedo vivir sin mandarme a cortar el cabello. Y sí, pero pues de pronto a alguna persona por su trabajo o lo que sea, quizá le convenga más cortarse el cabello más seguido. Puede ser, uno nunca sabe. Entonces pues digamos que por ejemplo, para mí la peluquería es un gasto variable. O sea, puedo dejar pasar un par de días y toda la cosa, pero pues cada tanto me toca mandarme ya a quitar el greñero, ¿sí? Entonces digamos que arriendo, listo, se pagó. ¿Cuándo se paga? Tienen que anotar las fechas. Por ejemplo, no sé, el arriendo está para el 5 del mes, la luz está para el 10, el agua está para el 12. Y fíjense que yo estoy así haciendo solamente, vea, anotando 10 y aparece esto, vea, el 10 de enero del año 1900. ¿Por qué? Porque Excel maneja las fechas desde el 0 de enero del año 1900. Ay, que el 0 de enero no existe. Ya, es cierto. Pero Excel lo maneja desde dicha fecha por temas de cálculo, etc. Tenemos que anotar lo que es 10 del 01, por lo menos. O sea, el día y el mes, para que aquí ya lo reconozca como 2025. Como estos gastos, pues digamos que no son... O sea, no podemos reducir lo que se paga de arriendo, no podemos reducir, o sea, nos llega tanto y toca pagar tanto. Entonces, pues simplemente acá ustedes dan igual y seleccionan aquí lo que marcaron en presupuesto. Pues a medida que vayan surgiendo esos gastos. ¿Por qué? Porque asimismo van a saber cuánto dinero se han gastado. Eso es muy importante. Entonces digamos que aquí me faltó lo siguiente, dan igual a suma, abrimos paréntesis y seleccionamos todos los montos. Y aquí lo mismo, vean, igual a suma, abrimos paréntesis y seleccionamos todos los montos. Ya con esto, simplemente se va anotando, ¿ya? Entonces, este es igual a esto. Digamos que si no quieren hacerlo y quieren anotarlo a mano, pues lo pueden hacer, no hay ningún problema. Pero bueno, digamos que yo lo suelo hacer así. A medida que va surgiendo cada uno de los gastos, pues digamos que se van anotando. Digamos que este lo dejamos hasta acá. De el 1.195.000 ya me gasté 1.120.000. Me falta este último. Pero entonces digamos que sí es bueno como tener la perspectiva de me toca ir apartando estos 75.000. No me puedo empezar a gastar, no sé qué. Tengo que ir apartando este dinerito de acá. Y esto de acá tenerlo como que libre, bueno, todas esas cosas. Digamos que el mercado se hizo el día 3, o sea, hacen los días 3 del mes. Digamos que este mes en cuestión se gastó 370.000, ¿vale? Entonces pues digamos que se anota eso. Y pues digamos que el presupuesto, aquí pues ustedes lo pueden ir manejando según corresponda. Ahora, digamos que, uy Will, pero ¿qué pasa si yo voy y tanqueo un día y luego voy y tanqueo otro a las 2 semanas, lo que sea? Pues bueno, entonces aquí en gasolina anotan otro, gasolina. Entonces pues digamos que aquí ustedes pueden tener dos presupuestos para dos tanqueadas diferentes. Digamos que aquí ustedes separan 50.000 y aquí otra vez 50.000. Digamos que aquí se gastaron nada más 35.000, por decir de alguna manera. Y esto fue el 21. Entonces pues digamos que todo eso lo van anotando. Y por ejemplo, se compraron lo que les decía, una skin de Fortnite el 7 de enero. Y les valió, ¿cuánto valdrá una de esas? Por ahí no sé, 30.000, 25.000, no sé. Sí, la verdad no sé. Y Silksong, ese aquí en Colombia está en 47.000 creo, en Steam. Entonces digamos que se lo compraron el 15 del 25 porque ya salió para esas fechas. Según el ejemplo, ¿sí? Entonces pues digamos que 47.000 y anotan el precio exacto. Entonces digamos que no, es que para ellos iba así, 47.598 pesos, pues háganle, ¿sí? Háganle. O sea, anoten todo muy bien. Y fíjense que entonces, en principio,
ya se ha gastado a lo largo del mes un total de 1.672.598 pesos. Aquí lo colocamos en contabilidad, ahí está, excelente. Y ahí se tiene. Fíjense que para separarlo de este, pues digamos que podemos aquí marcar toda la cosa, subrayarlo. Pero sinceramente, yo no lo suelo manejar, ¿vale? Yo solamente suelo dejar de aquí. Ya pues lo que les decía, como cada quien se sienta mejor, ¿sí? Entonces digamos que tenemos y solamente tengo aquí gastos totales y aquí está. Pero bueno, digamos que todavía falta, realmente, todavía faltan muchas cosas. Por ejemplo, por un tema estético y también por un tema de agilidad visual, yo hago lo siguiente, vean. Selecciono todas las celdas correspondientes al monto de ingresos. Y vamos aquí a formato condicional. Desplegamos y aquí en donde dice barras de datos, fíjense que esto aparece así todo chévere. Entonces digamos que por un tema de coherencia estética, voy a seleccionar la verde. Si se dan cuenta, todos estos montos eran así pequeñitos y digamos que de YouTube, de un solo tacazo llegaron 500.000. Excelente. Ahí uno va teniendo como una mejor perspectiva. Digamos que por ejemplo acá se selecciona todo. Vamos aquí a formato condicional, barras de datos y seleccionamos por ejemplo el azul. Ahí uno va mirando cuál le conviene más. Digamos que esto. Entonces vean, lo que toca apartar más que todo es para el arriendo, porque es lo más caro, etc. Y fíjense que nuestro Excel se empieza a volver más dinámico, porque si por ejemplo yo cambio aquí YouTube de 500.000 por, no sé, 100.000, entonces vean que todo se empieza a modificar y se empieza a volver mucho más dinámico, mucho más chévere. Digamos que de arriendo, 80.000. Entonces pues vean, aquí todo esto empieza acá, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque estoy jugando con Excel. En últimas, vean. Ya ustedes pues lo van a ir cuadrando y toda la cosa y vean que todo eso se va ajustando súper chévere. Digamos que hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues digamos que podemos seleccionar estas celdas de acá y le colocamos negrito para que se vea mejor esto. Algo que yo suelo hacer es dejar este primer espacio más pequeñito, algo así, no hay ningún problema. Empezamos a dar doble clic a todos estos de acá para que se empiecen a ajustar las celdas. Digamos que no me gusta que por ejemplo esto quede así cortado, ni tampoco por aquí así. Entonces pues digamos que podemos dar doble clic acá para que todas estas celdas se vayan ajustando según corresponde. Y hasta aquí pues se puede decir que vamos excelentemente. Ahora me voy a parar aquí en esta columna, la que está inmediatamente a la derecha de nuestra tabla. En mi caso es la columna P. Y voy a recortarlo un poco en cuanto a su tamaño. Vean, vamos a dejar esto así. Y voy a escribir aquí lo siguiente, vean. Igual, concat, abrimos paréntesis y aquí aparece texto 1. ¿Qué voy a hacer? Voy a colocar, ¿vale? Voy a colocar estas comillas de acá. Y voy a escribir aquí balance. Voy a cometer aquí un error a propósito. Balance, me salgo de las comillas, coma, texto 2, selecciono aquí esto. Cierro aquí el paréntesis y fíjense que aquí me aparece balance enero. Pero entonces, fíjense que tenemos un problema. Aparece pegado todo feo. Entonces, pues nada, vamos aquí, balance, espacio, cerramos las comillas y ahora sí B2. Balance enero. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque, por ejemplo, cuando creemos la pestaña de febrero, pues fíjense que aquí esto va a cambiar automáticamente. Entonces, para ahorrarnos más trabajo adelante. Vamos a seleccionar estas tres celdas y le damos combinar y centrar. Ya que hemos hecho esto, vamos a seleccionar las celdas que están inmediatamente hacia abajo. Vamos a seleccionar las primeras 5 filas. Entonces, vamos a crear aquí básicamente los bordes y aquí de primerazos voy a escribir lo siguiente: saldo mes anterior. En el siguiente, ingresos, gastos y por último, saldo enero, podría ser. Pero entonces aquí, en este caso pues para enseñarles, anotamos igual, concat y texto 1 que vendría siendo. Abrimos comillas, si no abrimos esas comillas nos va a dar error, porque cuando nosotros anotamos estas comillas básicamente nos está tomando todas estas variables que nosotros anotamos como tipo letra. Entonces es importante eso. Aquí ¿qué vendría siendo? Vendría siendo saldo, bueno, saldo espacio, salimos de ahí, coma y pues ya sabemos qué va. Seleccionamos la celda, cerramos paréntesis y aquí nos aparece, por ejemplo, saldo enero. Damos doble clic aquí para que se ajuste el tamaño. ¿Y qué hacemos? Pues bueno, digamos que en este caso, saldo mes anterior, yo me lo voy a inventar. Voy a anotar que se acabó diciembre, la pachanga, etcétera, y le quedaron 160.000. Ingresos, ¿qué vamos a hacer? Pues entonces vamos a darle aquí igual y seleccionamos aquí todos los ingresos. En este caso, pues hasta ahora el hombre lleva 725.000. En lo que va de enero. En gastos, pues vamos a hacer lo siguiente: igual y seleccionamos los gastos totales. Entonces vean, esto me ha ingresado, esto me he gastado, por ejemplo. Obviamente pues este ejemplo pues está como está, no hay ningún problema. Y aquí en saldo pues digamos que tenemos lo siguiente: esto va a ser igual a el saldo del mes anterior más los ingresos actuales menos los gastos que he realizado. Y ahora con estas últimas celdas que hacemos, las vamos a seleccionar y las vamos a combinar y centrar. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente voy a anotar la siguiente fórmula: igual si
punto conjunto, fíjense que ahí va apareciendo, ya si nos aparece ahí de primeras, pues podemos dar tabular y nos aparece prueba lógica 1, aquí abajito en negrita, si se dan cuenta. Entonces, ¿qué hacemos acá? ¿Cuál es la primera prueba lógica? Básicamente va a ser que esta celda de acá, que ahí nos la está tapando la función, vamos a ver si la podemos anotar acá, no se puede, o sea, sí se puede, pero quería que me destapara esto de acá. Entonces, si el valor de esa celda es menor que 0, entonces lo que quiero que me haga es que me imprima lo siguiente. Cuando digo que me imprima es el texto que me va a aparecer ahí. Básicamente quiero que diga déficit directamente, que estoy en un déficit financiero, coma, y ahora me dice cuál va a ser la prueba lógica 2. Entonces va a ser que esa celda como tal la puedo seleccionar con clic, pero aquí me la está tapando. Vean, R6. Si R6 es igual a 0, entonces que me diga saldo 0. Entonces abrimos las comillas y anotamos acá. Siempre con cuidado porque, por ejemplo, si se dan cuenta, yo me empiezo a mover acá y F, ¿sí? Entonces digamos que no es la idea es terminar acá. Entonces a veces conviene trabajar aquí en la barra de funciones. Entonces, aquí que anotamos, déficit, si tenemos que esto nos da 0, o sea, si el valor de la celda es 0, pues me tiene que decir saldo 0. Salimos de ahí de las comillas y finalmente, pues ¿qué puede ocurrir? Que esta celda como tal tenga un valor que sea mayor que 0. En ese caso, a eso se le conoce como superávit. Damos enter. Entonces, fíjense que de momento estamos en un déficit. Tranquilos. Seleccionamos acá. Vamos a centrar esto. Lo dejamos aquí bien chévere. Aquí seleccionamos ajustar texto, ¿vale? Ahorita les voy a mostrar por qué. Digamos que tenemos un déficit. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, estamos en menos 787.000. O sea, se supone que en principio, nada que ver. Eso nunca puede pasar. O nos habría tocado pedir algún dinero prestado o lo que sea, pero pues digamos que en principio nunca se puede tener el saldo negativo. Pues digamos que yo aquí estoy teniendo en cuenta un montón de fechas que nada que ver. Ok, demos esto así de momento. ¿Qué pasa? Yo quiero que cuando esté en déficit, esta celda o este conjunto de celdas que tengo combinadas se marquen en color rojo. Como para que llame la atención como, uy, pilas porque estoy en déficit, sin necesidad de estar leyendo aquí absolutamente todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos aquí a formato condicional con la celda seleccionada y aquí en reglas para resaltar celdas, vemos que aquí dice texto que contiene. Seleccionamos aquí y ahí escribimos tal cual, déficit. Y aquí aparecen las normas, relleno rojo claro con texto rojo oscuro. Damos a aceptar y pues si estamos en un déficit va a pasar esto. Entonces digamos que voy a cambiar aquí estos valores a propósito. Digamos que el saldo de enero es de menos 1. Nada, estamos en déficit, es de 0. Fíjense que ya nos aparece esto. Entonces, digamos que ahí vamos excelente. Conviene aquí darle a esta opción, ajustar texto, para que salga así. Cuando tenemos saldo 0, pues digamos que yo lo dejo así en blanco. No hay ningún inconveniente ahí. Y digamos que si tenemos un superávit, ¿qué pasa? Vean, aquí ocurrió algo. Bueno, fíjense, cometí un error, vean. R menor que 0 y R menor que 0. Tengo esas dos condiciones. Ahora, fíjense que cuando R es menor que 0, qué bueno que me haya pasado eso, aparece déficit. ¿Por qué? Porque fíjense que está priorizada esta función. Entonces, está ocurriendo esto, por tal razón ya no me interesa lo que ocurra de ahí en adelante. Fíjense que aquí lo tengo como R menor y la idea es que sea R mayor. Damos aquí y fíjense, ahora si coloco 1, empieza a correr hasta acá. No se cumple esta condición, tampoco se cumple esta y ahora sí se está cumpliendo esta. Cuando tenemos un superávit, básicamente lo que estamos diciendo es, hey, me está sobrando alguito de dinero, ¿sí? Aquí estoy colocando el caso más extremo, un pesito, ¿sí? Aquí en Colombia, un peso literalmente, no sé, es como si no existiera siquiera. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Cuando yo tenga un superávit, quiero que se muestre en verde, como diciendo, bien, excelente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Seleccionamos el conjunto de celdas, o bueno, en este caso la celda, formato condicional, reglas para resaltar celdas, texto que contiene y aquí, pues anotamos tal cual, vea, superávit. Desplegamos acá y fíjense que nos aparecen más opciones. Relleno amarillo, relleno verde, relleno rojo claro, bueno, en fin. E incluso podemos personalizar el formato, vean, por ejemplo acá, el borde, relleno y podemos empezar ahí a jugar con eso. Pero bueno, digamos que de momento simplemente relleno verde, damos a aceptar y fíjense. Ahora, si tenemos lo siguiente, igual a, recuerden, este de aquí, o sea, saldo mes anterior más ingresos, esto menos los gastos que vamos a tener, en este caso un déficit, y vean que se cambia automáticamente. Entonces, digamos que aquí, voy a bajar esto por aquí un poquitico así, y vamos a tener en cuenta más días. Ya las fechas pues me dan igual, ¿sí? O sea, no me interesa. Y digamos que tenemos esto aquí así. Fíjense que aquí empezó a seguir una secuencia, entonces nada que ver. Vamos a darle copiar y pegar. Fíjense que esto cambia automáticamente, entonces pues está excelente. Ahora, vamos a organizar la estética del documento, obviamente. Voy a seleccionar esta celda de acá, balance enero, y control, seleccionamos estas de acá. Seleccionamos aquí el bote de pintura y simplemente pues colocamos el color que queramos. En este caso pues yo voy a usar este y le coloco todos con un texto en negrita. Y fíjense que pues ahí todo empieza a tomar forma, se empieza a ver más chévere, toda la cosa súper excelente. Voy a crear otra tablita de este estilo
pero digamos que ahí es donde vamos a anotar cuánto dinero tenemos como tal. Es decir, cuánto me puedo gastar en este preciso momento para quedarme en ceros. Cuánto dinero tengo en mis cuentas bancarias y cuánto dinero tengo en efectivo. Entonces, por ejemplo, aquí voy a anotar dinero. En este caso, pues ustedes anotan el banco que corresponda. Entonces, digamos que yo voy a anotar aquí dinero, banco 1, dinero, banco 2. Y ahí continúan, ¿sí? Si tienen 3, 4, pues bueno, ahí los van anotando. Yo voy a anotar 2 nada más, como por el ejemplo, ¿sí? Y aquí dinero efectivo, ¿ok? O simplemente efectivo. Ahora, disponible y finalmente el balance. Seleccionamos aquí todo esto. Marcamos, ya sabemos, todos los bordes y pues aquí vamos a mezclar esto, combinar y centrar. Digamos que a mí no me gusta tener estos excels así, con todo esto ahí para adelante. Entonces voy a dejar esta columna libre y voy a seleccionar la siguiente, en este caso toda la columna U. Doy Control Shift, flecha hacia la derecha y me va a seleccionar todas las columnas que existen de ahí para adelante en Excel. Entonces doy aquí, clic derecho, ocultar. Y fíjense que literal, ya ahí para adelante no puedo hacer nada. Fíjense, hasta aquí llega mi hoja. Y pues digamos que ya con eso podemos dejar esta como que un poquitico más estrecha, digamos que por ahí hasta acá, y ahí queda excelente. Y hacemos lo mismo con las filas. Entonces digamos que en este caso, Control Shift, flecha hacia abajo, en este caso, clic derecho, ocultar, y pues digamos que aquí me quedaría mi Excel de finanzas en cuanto al mes de enero. Y ahorita vamos a hacer algo en este espacio que va a quedar bastante elegante, bastante chévere. Entonces dinero en el banco 1, digamos que tenemos 250.000. En el banco 2 tenemos 500.000. O bueno, a ver, unas finanzas muy básicas, ¿sí? 150.000. En efectivo, digamos que tenemos 80.000. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Obviamente, seleccionamos todo esto, ya saben, bajamos acá y en este caso, Español Colombia. ¿Cuál es el dinero disponible? Pues simplemente es la suma de todos estos valores. ¿Cuánto tengo en el banco más el otro banco más cuánto tengo en efectivo? Digamos que en este momento disponible hay 480.000. Pero entonces hay que tener en cuenta una cosa, y es que el saldo de enero debe ser exactamente igual al dinero disponible. Si no, hay algún tipo de fallo en las cuentas. Tener eso en cuenta. Si este valor y este valor no son exactamente iguales, hay algún fallo en las cuentas. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Vamos a hallar una diferencia. Simplemente seleccionamos saldo de enero menos disponible, porque pues diferencia en matemáticas se refiere a una resta. Entonces restamos saldo de enero menos dinero disponible. Y fíjense que aquí me da un valor negativo. Tranquilos, ya empezamos a revisar eso. Y pues para que aquí nos aparezca el aviso de si el balance está bien hecho o no, pues vamos a hacer lo siguiente. Simplemente anotamos sí y abrimos paréntesis. Este valor es igual a 0. Entonces, pues vamos a decir que imprima balance correcto, entre comillas, ¿sí? Importante. Entonces digamos que aquí escribimos balance correcto. Salimos de las comillas, pero si no ocurre que la resta nos dé igual a 0, revisar balance. Aquí aparece esto todo feo. Pues nada, centramos aquí en cuanto a altura y ajustar texto. Fíjense, me dice aquí revisar balance. No son buenas noticias, algo estoy haciendo mal, ¿cierto? Porque esto me tiene que dar 0. Entonces, revisar balance. Formato condicional, regla para resaltar celdas, texto que contiene y aquí revisar balance. Simplemente damos clic en aceptar y vean, ahí me aparece en rojo. Entonces digamos que hicimos bien el balance. Listo, ya lo hicimos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente, a ver, esto sería 162.598. 172.000, perdón. Ya esto es lo ideal, ¿sí? Que nosotros tengamos el balance correcto, que lo tengamos bien hecho. Entonces ya cuando tenemos el balance correcto, pues ¿qué hacemos? Formato condicional, reglas, texto que contiene y aquí, balance correcto. Y ya sabemos, desplegamos aquí y lo dejamos en verde. Cuando tenemos el balance correcto, quiere decir que estamos teniendo un buen orden de nuestras finanzas. Y aquí sabemos cuánto dinero exactamente es el que tenemos. En este momento, pues, el personaje en cuestión tendría 480.000 pesos disponibles. Que ya, pues, obviamente tiene que ir pensando en, bueno, me toca apartar 120 para el internet, 100 para la deuda tal, 75, tener ahí para la gasolina. Lo ideal es nunca estar en ceros, porque, pues, toca tener como siempre una base. Muy bien, fíjense que yo dejé aquí este espacio. ¿Para qué lo hago? Pues, básicamente, ya podemos hacer el gráfico que queramos. Recuerden, estos son finanzas personales. Por tal razón, cada quien lo puede hacer a su manera. Obviamente, pues conviene como que tener unas basecitas mínimas. Entonces, digamos que aquí yo quiero colocar este gráfico. Bien. Ingresos y gastos. Voy a seleccionar esto de aquí. Ingresos, gastos. Voy a seleccionar estas 4 celdas. Voy a ir aquí a la opción de insertar. Vean, en la opción de arriba, en la pestaña insertar. Y aquí voy a seleccionar un gráfico de pastel. Aquí hay muchos tipos de gráficos que nosotros podemos llegar a hacer, ¿vale? Pero en este caso, como va a comparar los ingresos versus los gastos, me conviene más un gráfico de torta. Podemos usar cualquiera de estos, este anillo, etc. Digamos que para este caso, a mí me gusta este.
Simplemente lo seleccionamos acá y lo empezamos a arrastrar, ¿vale? Lo ajustamos aquí a la hoja, toda la cosa. Recuerden que este archivo que ustedes construyan lo van a estar abriendo por muchos años. Entonces, pues está bien que se tomen una tarde para poderlo hacer, ¿sí? Que se tomen un par de horitas, así se les vaya, para aprender Excel y asimismo para aprender a organizar sus finanzas, lo cual me parece excelente. Entonces, bien. Digamos que primero que todo, yo no quiero que esto quede aquí. Podemos empezar aquí a modificar esto, como a ustedes les guste, el que les parezca más bonito, etc. Entonces digamos que por ejemplo, este a mí me parece que se ve bien, ¿sí? Dentro de lo que cabe. Y fíjense, lo cerramos y ahí está excelente. Esto ya está muy bien. Fíjense que aquí nos aparece que en azul son los ingresos y en naranja están los gastos. Lo ideal es que siempre esto se mantenga. Hay veces que sí, que los gastos van a superar los ingresos. Hay veces que eso va a pasar. Pero lo ideal es que la mayoría de las veces, y lo ideal sería siempre, los ingresos superen los gastos. Entonces, pues bueno, digamos que aquí en título del gráfico, pues obviamente eso se ve muy feo que se vea así, título del gráfico. Entonces, pues vamos a colocarle un título real. Por ejemplo, aquí, ingresos versus gastos. Y por ejemplo, aquí podemos agregar una etiqueta de datos. Desplegamos acá y por ejemplo, aquí nos aparece centro, extremo, bueno, como ustedes quieran, ¿sí? Digamos que yo los voy a dejar aquí en el centro. A mí no me gusta que aparezca aquí este signo de pesos y esto aquí como, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Seleccionamos aquí el cuadrito de texto y simplemente hacemos que esto quede más anchito. Este para acá y ahí ya queda excelente. Entonces, pues digamos que, por ejemplo, ya voy a empezar aquí a tocar esto aquí de una manera, ¿sí? Super X, vean, ahí todo eso se va modificando, ¿sí? Y es muy dinámico. Aquí obviamente, pues vean, ya empecé aquí a toquetear todo esto, entonces vean, revisar balance, pilas ahí, no sé qué. Este vendría siendo como tal nuestra hoja para el mes de enero. Entonces, pues no olviden de ir guardando el documento cada tanto. Vamos a reducirle el tamaño a esto. Y ahora vamos aquí a la opción de insertar. Vamos a formas y pues seleccionamos la que nosotros queramos. Digamos que yo voy a seleccionar este rectangulito de acá y simplemente le doy la forma tal que así. Voy a anotar un texto aquí dentro. En este caso va a ser inicio, ¿vale? Ya les voy a mostrar. Porque pues digamos que si bien está bien ir llevando el control pues a lo largo del mes, también considero conveniente tener una hoja como tal que nos muestre el comportamiento a lo largo del año, en el que nosotros veamos el comportamiento de enero, febrero, marzo, todo en una sola hoja. A esa hoja yo la llamo inicio. Vamos a centrar esto, vamos a colocar un tamaño de letra más grande, digamos que por ejemplo este botoncito así, y aquí en formato de forma podemos empezar a cambiarle el color, toda la cuestión, sí, digamos que por ejemplo yo quiero dejarle puede ser este de acá. Y digamos para que tenga forma de botón y llame como a darle clic, que ya vamos a ver ahorita qué vamos a hacer. Simplemente vamos a darle aquí en efectos de forma y por ejemplo aquí en sombra yo quiero seleccionar este. Y vean que ahí como que tiene forma de botón, básicamente. ¿Por qué? Porque esto va a ser un botón. O sea, nosotros vamos a dar clic aquí y va a ocurrir algo. Digamos que en principio aquí ya estaría nuestra hoja de enero. Ahora bien, digamos que es importante crear la hoja de enero, febrero, marzo, abril, ¿vale? De todos los meses. Entonces digamos que aquí hoja 1 yo la voy a llamar enero. Y voy a crear otra hoja que se va a llamar inicio para mostrarles el tema del botón. Voy a correrla aquí. Entonces va a estar inicio, enero y ahí para adelante febrero, marzo, abril. Y aquí en donde aparece nuestro botón de inicio, vamos a dar clic en él. Ahora clic derecho y aquí aparece vínculo. Vamos a seleccionar lugar de este documento y damos aquí inicio. Vamos a dar aceptar y ahora ¿qué va a ocurrir? Fíjense que si yo me acerco el mouse va a aparecer la manito, ¿sí? Como vean aquí va a pasar algo si doy clic. Entonces, ¿qué pasa? Si yo doy clic, me va a mandar a la hoja de inicio, lo cual pues es bastante chévere. ¿Por qué? Porque estas pestañas se ven como feitas para este tipo de archivos. Entonces pues simplemente vamos a dejar esto súper interactuable, ¿sí? Entonces vamos a dar inicio acá y nos va a mandar para acá, lo cual está excelente. Ahora, clic derecho en enero y vamos a crear las copias para el mes de febrero, marzo, abril, todos los meses del año, ¿sí? Entonces vamos a darle aquí en mover o copiar, seleccionamos enero, crear una copia y aceptar. Y ahora este se va a llamar febrero. Y aquí en enero, esto es un poquito tedioso, anotamos febrero. Fíjense que aquí cambia automáticamente balance febrero y saldo febrero. ¿Por qué? Porque esto está formulado. Entonces pues digamos que esa es la razón por la que habíamos hecho eso, ¿sí? Vamos ordenando enero, febrero. La verdad pues digamos que no he mirado, no me he fijado en si puedo crear múltiples copias de una vez. Sería interesante la verdad. Ah, bueno, fíjense. Me acabé de dar cuenta de lo siguiente. Vea, siempre se aprenden cositas, ¿sí? O sea, uno nunca se las sabe todas. Ustedes dan clic derecho en el mes en cuestión. Yo quiero duplicar octubre, entonces. Ese es el que se va a copiar. Clic derecho, mover o copiar. Simplemente mover al final, crear una copia, aceptar y vean. Ahí lo deja de una vez al menos. Para no estar ahí, como quien dice, molestando con eso. Entonces, noviembre, clic derecho. Voy a crear una copia de noviembre. Mover o copiar. Mover al final, crear una copia. Noviembre y aquí pues sería diciembre. Vea pues.
La verdad nunca me había fijado en eso. Digamos que lo ideal es tener de una vez terminado el Excel correspondiente al mes de enero, o más que el Excel, la hoja, perdón, del mes de enero. Porque todas estas son copias del mes de enero. Entonces fíjense que pues bueno, yo voy a empezar a borrar todo esto obviamente. Dejamos todo esto limpio. Digamos que esto sería como un mes sin iniciar, ¿sí? Porque lo ideal es ir anotando acá el saldo del mes anterior, toda la cosa, según corresponde. Fíjense que aquí damos inicio y nos manda para la pestaña inicio. Y ya por último, pues tenemos que trabajar con respecto a la hoja de inicio, que es como básicamente aquella hoja resumen de todo el año. Primera fila libre y la primera columna libre. Empiezo a trabajar desde la B2 por un tema estético, se podría decir. Entonces digamos que me ubico en B2 y en este caso voy a anotar lo siguiente. Voy a decir que esto corresponde al mes y selecciono la celda que está inmediatamente por debajo y combinar y centrar. Digamos que a medida que vayan pasando los años, yo les sugiero que vayan teniendo como que el registro del año pasado y el pasado y el pasado, etc. Por ejemplo, yo aquí me voy a inventar años pasados y voy a tener en cuenta 2 años, ¿vale? Que va a ser el año 2023 y el año 2024. Estos datos me los voy a inventar y aquí solamente se van a anotar los ingresos, solo los ingresos. Y aquí, pues bueno, vamos a anotar los meses. Ustedes deben anotar enero y pues simplemente aquí seleccionan y arrastran. Y ahora, digamos que aquí yo voy a tener años pasados, no hay ningún problema. Y aquí, pues ¿qué vamos a tener? Este va a ser el año actual, que es el 2025. Y aquí ¿qué vamos a tener? Ingresos, gastos fijos, gastos variables, gastos discrecionales y aquí ya sería gastos totales, utilidades y finalmente saldo. Pues digamos que yo debajo de diciembre creo otras 2 filas, una que se llama promedio y otra que se llama total. Total o totales, como gusten. Vamos a seleccionar acá totales y arrastramos aquí. Vamos a crear esta tablita así. ¿Qué vamos a hacer? Todos los bordes, vista, líneas de cuadrícula y ocultamos eso. Seleccionamos todo esto, combinar y centrar. Yo me voy a inventar estos valores de acá. De hecho, voy a hacer lo siguiente para que vayan aprendiendo. Voy a anotar una fórmula igual aleatorio y vamos a crear valores aleatorios entre, por ejemplo, digamos que sea entre 1.000.000 y 2.500.000. Cerramos paréntesis y pues voy a hacer que mi Excel me invente esos valores para estos casos del año 2023 y 2024. Desplegamos acá y ya saben, Español Colombia para este caso. Para los años pasados no les doy tanta prioridad, pero yo hago algo más adelante que nos puede ser interesante. Formato condicional, barras de datos y pues digamos que no me gusta usar ninguna de estas. Y estas pues digamos que personalmente no me gustan. Me gustan más estas que son como más coloridas, más animadas, ¿sí? Entonces pues digamos que aquí se le puede ir a la opción de más reglas. Y aquí por ejemplo aparece apariencia de la barra, relleno sólido o relleno degradado. Pues lo dejamos en relleno degradado y aquí pues seleccionamos un colorcito. Digamos que por ejemplo podría ser este está como que muy clarito y vean que aquí se ve como una previsualización. Entonces digamos que podría ser quizá está como que muy oscuro, ¿no? Entonces digamos que aquí simplemente administrar reglas, esto de aquí pues la podemos simplemente seleccionar, editamos la regla y le cambiamos el color, quizá uno más clarito, digamos que por ahí entonces. Aplicar, aceptar. Entonces pues digamos que hay uno como que en cierto modo puede irse dando cuenta de más o menos cómo venían siendo los ingresos cada mes. En cuanto al promedio, pues ¿qué hacemos? Simplemente igual, promedio, cuando aparezca le damos tabular y seleccionamos todos los meses. Simplemente arrastramos y sale. Como estos son valores aleatorios, cada vez que yo cambie algo, vean, se van a ir cambiando. Entonces pues digamos que eso no pasa nada por el ejemplo, ¿sí? Obviamente. Ustedes no se vayan a poner a inventar datos porque pues no tiene sentido, ¿sí? Anoten pues sus datos como tal reales. Y si no tienen, por ejemplo, ahorita estamos, a fecha de publicación de este video es septiembre. Entonces, pues digamos que si ustedes no tienen las cuentas de los meses pasados, no pasa nada. Empiecen ahorita, en septiembre, con lo que tienen y empiecen desde ahora. No importa que el mes esté acabando, empiecen. Y ya en octubre pues empiezan desde cero y toda la cosa y lo llevan bien, ¿vale? Y empiezan a ser organizados con eso, no pasa nada. Y en cuanto a totales, pues nada, anotamos igual, suma, abrimos paréntesis y seleccionamos aquí todo esto. Cerramos aquí el paréntesis y pues bueno, arrastramos hasta acá y ahí está todo excelente. Vamos a darle alguito de color a esto, ¿no? Entonces digamos que seleccionamos por ejemplo esto acá y pues bueno, colocamos aquí las letras en negrita, toda la cosa y pues ahí ya queda alguito mejor. Si ustedes lo quieren colocar en otro color, pues bueno, ya saben, lo pueden hacer. Digamos que aquí en ingresos, ¿qué debo hacer? Debo darle a igual y vamos aquí a enero y seleccionamos ingresos. Y ahí está. Gastos fijos, igual, enero, gastos fijos, los totales, o bueno, los que hemos realizado hasta ahora y le damos. Gastos variables, igual, enero, gastos variables realizados hasta ahora y gastos discrecionales, enero, acá y sale. Y bueno, ya saben, vamos dando doble clic por acá como para ir ajustando todos los tamaños de las celdas y todo eso. Gastos totales, ¿qué viene siendo? Pues ya sabemos que es igual a este más este más
¿sí? Anotamos igual y seleccionamos uno más otro más otro más otro. Utilidades. Las utilidades simplemente es la operación de ingresos menos gastos totales. Y saldo, pues simplemente viene siendo el saldo del mes anterior más las utilidades actuales. Entonces, pues digamos que en este caso, si ustedes quieren, pues simplemente pueden hacer lo siguiente. Saldo de enero igual y ya. Y repetimos la operación con febrero y los demás meses. Recuerden, ¿qué conviene acá? Seleccionar esto, formato condicional, barras de datos y, en este caso, por ejemplo, la verdecita. No conviene seleccionar todas de una vez, porque si no, vean que me va a hacer lo siguiente, por ejemplo. Y no es lo ideal. Lo ideal es, vea, voy a comparar los ingresos mes a mes, entonces selecciono los ingresos. Voy a comparar los gastos fijos, entonces gastos fijos los selecciono, barras de datos y pues bueno, los dejo aquí en azul. Bueno, las utilidades yo sí no les suelo dejar estas barras de datos, ¿vale? Yo no las suelo dejar, no me gusta. Entonces, ¿qué hago? Simplemente selecciono todas las utilidades y voy a formato condicional, reglas para resaltar celdas y es mayor que. Digamos que, por ejemplo, si las utilidades pueden ser mayor que, por ejemplo, 100.000, 200.000, ya saben, personales, finanzas personales. Entonces digamos que yo aquí voy a decir que si las finanzas son mayores a 100.000, las utilidades, entonces que lo marque en verde oscuro. Si las utilidades son mayores o superiores a 100.000 pesos, ¿vale? Como para no decir, hey, lo ideal es que cada mes siempre me vayan sobrando, entre comillas, 100.000 pesos. Si eso no ocurre, por ejemplo, 95.000, va a quedar así en blanco. Pero, por otra parte, si el valor es menor que 0 pesos, que se remarque con rojo. Es decir, si yo me gasto más de lo que gano en ese mes, va a aparecer en rojo. Entonces, por ejemplo, no sé, menos 50.000, aparece en rojo. Entonces, tener eso en cuenta. Recordemos, utilidades en fórmula es ingresos menos gastos totales. Digamos que en este caso pues aparecería en verdecito. Y saldo, pues digamos que para saldo sí le suelo dejar su barrita. Entonces digamos que saldo, seleccionamos aquí todos y barra de datos, ¿cuál es la que uno usa? Esta azul. Y ahí nos quedaría nuestro Excel súper dinámico, súper chévere, súper estético. Pues nada, dejamos aquí la columna libre, vamos para M, en mi caso, Control Shift, flecha hacia la derecha, seleccionamos aquí cualquier lado, clic derecho y le damos en ocultar. No le vayan a dar eliminar porque no tiene sentido, ¿vale? Ocultar. Y ya que aquí pues ya se nos va a recortar nuestro Excel, va a aparecer más ordenado, etcétera, etcétera. Digamos que para que no se compliquen tanto, lo que considero que pueden hacer de momento, porque pues considero que esto ya está quedando bastante largo y pues está quedando bastante bien, es que simplemente a medida que vaya llegando cada mes, ustedes pues simplemente hacen el tema de las referenciaciones, ¿ok? Entonces digamos que aquí llegó julio, listo, entonces digamos que van para acá y empiezan a seleccionar cada uno de todos esos valores según corresponda y ahí van llevando como ese recorrido. Se puede automatizar todo y dejar todo preparado desde el principio, pero ¿qué pasa? Que si por ejemplo nosotros seleccionamos aquí esto, vean, de momento nuestros ingresos promedio serían de 1.711.000 según estos datos, pero si nosotros seleccionamos por ejemplo julio, digamos que ya le suma 0 y si nosotros seleccionamos aquí este otro, agosto, le suma otro 0 y vean que ya esos ingresos promedio son bastante irreales, porque estos ingresos todavía no han llegado. ¿Por qué? Porque apenas estamos en junio, por ejemplo. Entonces digamos que a medida que vaya pasando el tiempo, o a medida que vayan pasando los meses, ustedes pueden ir agregando una columna, una fila adicional, perdón, ¿sí? La pueden ir sumando según corresponda. Esto se puede automatizar, que uno tenga el Excel directamente y cuando empiece a tener ingresos en agosto, pues directamente ahora sí empiecen a aparecer acá, sin molestar tanto. Pero esa explicación a lo mejor se las hago después. Digamos que es conveniente hacer lo siguiente, por ejemplo, vamos a seleccionar aquí todo lo que viene siendo desde enero hasta diciembre y, por ejemplo, los ingresos y los gastos totales. Entonces, control y seleccionamos todos estos y todos estos para comparar ingresos versus gastos mes a mes. Entonces, una vez tenemos estas tres columnas seleccionadas, vamos a insertar y, por ejemplo, podemos empezar aquí a mirar toda la cosa, pero en este caso voy a usar, por ejemplo, este gráfico para comparar los ingresos versus los gastos de cada mes. Vean, enero, febrero, y ahí se va viendo como el comportamiento de cada uno de los meses. Y pues bueno, título del gráfico, por ejemplo, ingresos versus gastos mensuales. Hay como esa comparación. Recuerden, ustedes pueden aquí cambiar el tamaño, pueden ajustar como quieran, en fin. Entonces bueno, series 1, series 2, no me gusta que se vea esto así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente seleccionamos acá, clic derecho, seleccionar datos y vean que aquí nos aparece series 1, series 2. Series 1, si se dan cuenta, corresponde a los ingresos. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a darle modificar y aquí nombre de la serie, pues simplemente anotamos ingresos. Damos aceptar y aquí series 2, modificar y eso sería gastos. Aceptar, aceptar y aquí ya aparece aquí ingresos, gastos. Ya saben, formato, diseño del gráfico, aquí pueden modificar como ustedes quieran, como les parezca más bonito, más feo, bueno, en fin. Digamos que a mí no me gusta que se vea esta etiqueta en la parte superior, entonces seleccionamos acá, diseño del gráfico y antes de seleccionar nada,
pues vean, simplemente pasamos el mouse por encima y pues nos aparecen diferentes estilos. Escojan el que mejor les guste, el que les parezca más chévere, más agradable. Digamos que yo voy a dejar este, por decir algo. Pero también quiero hacer lo siguiente. Voy a crear aquí una hoja que se va a llamar auxiliar. Voy a dejarla al puro final. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar estos años pasados, tal cual. Voy a darle control C y aquí en auxiliar simplemente clic derecho y podemos pegar aquí, que solamente pegue los valores. ¿Para qué hago esto? Para tener un promedio, ¿vale? ¿Promedio de qué? Pues el promedio de lo que suelo ganar más o menos en enero, el promedio de lo que suelo ganar más o menos en febrero, etcétera, etcétera. Entonces, promedio, trin. Y digamos que seleccionamos esto, cerramos paréntesis, etcétera. Y doble clic y todo esto son los promedios. ¿Por qué hago yo esto? Pues resulta que muchas veces, según pues el tipo de trabajo que se tenga, etcétera, hay meses que son mejores que otros en términos de ingresos. Entonces digamos que dependiendo de la situación de cada quien, por ejemplo, no sé, diciembre es el mejor mes para las tiendas porque pues es Navidad, etcétera. Entonces digamos que se tiene como en cuenta qué tan mejor es con respecto a otros meses, etcétera. Cuáles son los meses en los que suele hacer menores ingresos, bla, bla, bla. Entonces pues digamos que a medida que nosotros vamos tomando datos a lo largo de los años, pues digamos que ese dato se va a ir haciendo cada vez más y más preciso, como para saber, bueno, mis ingresos suelen ser más bajos en tal mes, suelen ser más altos en tal mes, etcétera, etcétera. Entonces digamos que aquí para el ejemplo del camarero, del mesero, pues digamos que también puede aplicar bastante. Entonces, ¿qué hacemos? Seleccionamos lo que vienen siendo los meses del año, o bueno, más que los meses, simplemente los ingresos, ¿sí? Pero seleccionamos aquí toda la columna. Vamos aquí a insertar y en este caso pues voy a seleccionar, por ejemplo, esta gráfica. Se ve súper mal y eso es lo que vamos a empezar a arreglar obviamente. Entonces digamos que la ajustamos más o menos en tamaño, toda la cosa, que quede excelentemente. Y digamos que por ejemplo este queda por acá así, este por acá así, bla bla bla, etcétera, etcétera. ¿Qué vamos a hacer? Primero que todo, título del gráfico. Entonces digamos que aquí lo voy a colocar o voy a anotar comportamiento anual. Entonces ¿qué pasa? Voy a seleccionar el eje horizontal y pues digamos que el mes 1 corresponde a enero. No existe el mes 0. Entonces el valor mínimo aquí lo voy a marcar como 1. Y fíjense que ya se alinea perfectamente. Y el último mes pues sería el mes 12, naturalmente, que sería de enero hasta diciembre. Fíjense que aquí en unidades principales me aparece 2, yo quiero que sea 1, ¿sí? Y aquí me aparece ya 1, 2, 3, 4. A mí me da error cuando intento colocar aquí los meses como tal, enero, febrero, marzo, entonces pues digamos que lo dejo así. Aquí fíjense que el valor va desde 0 hasta 2 millones, etcétera. Entonces digamos que aquí en mínimo yo lo coloco en 0, ¿sí? Y en máximo sí que pues se acomode automáticamente, no hay ningún problema. Y digamos que de esta manera pues tenemos, vean, cómo se van comportando los ingresos a lo largo de los meses de este año en cuestión. Ahora, seleccionamos. Vamos a diseño de gráfico y seleccionamos pues por aquí el que nos parezca más bonito, el que nos guste más, etcétera, etcétera. Podemos ir aquí a relleno, bueno, empezamos aquí a jugar con las cosas. Por ejemplo aquí, seleccionamos la línea. Digamos que yo quiero que sea más bien verdecita, como por ejemplo esta. Y fíjense que tiene como una especie de resplandor azul. Entonces digamos que por ejemplo, podemos ir aquí a esta opción, iluminado, y vean que aparece aquí en color azul. Entonces digamos que la podemos colocar verde también. Ajustar el tamaño, bla, bla, bla. Ahí ya como a ustedes les parezca mejor. Digamos que yo esto sí lo hago, digamos que lo dejo por ahí aquí así. Y así vamos viendo cuál es el comportamiento como tal de este año en cuestión. Pero entonces, ¿para qué creé esta hoja auxiliar? ¿Y para qué este tema de los promedios, etcétera? Pues básicamente para colocar en este mismo gráfico de comportamiento anual cómo suele ser el comportamiento, pues sobre todo en años pasados. Entonces, damos clic derecho dentro de la gráfica, seleccionar datos y damos aquí en agregar. Nombre de la serie, pues digamos que aquí podemos colocar el tipo años pasados o lo que sea. X de la serie, no importa, valores Y de la serie. Entonces seleccionamos esto, lo borramos y ahora vamos simplemente a auxiliar y seleccionamos los promedios. Ahí los detecta automáticamente. Le damos aceptar, aceptar y vean que pues bueno, dado que estos datos son inventados a lo maldita sea, entonces pues aparece esto todo feo, ¿sí? Pero pues digamos que también podemos ir viendo como, bueno, tal año no sé qué, etcétera, etcétera. Como este gráfico no es tan representativo con respecto a este año, solamente lo usamos como tipo guía. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer? Damos clic en él. Cuando aparezcan así como todos los puntos marcados, ya la tenemos seleccionada. Damos clic derecho, dar formato a serie de datos. Vamos nuevamente a relleno y línea. Y en este caso, pues digamos que yo prefiero usar como un tipo gris, que no resalte tanto, ¿sí? Que se vea como sombreadito. Y en este caso, pues digamos que prefiero quitarle lo que viene siendo el iluminado. Entonces, pues simplemente preestablecidos, le quitamos y vean que por ejemplo aquí ya se ve como de esta manera. Como pues para hacernos una idea de cómo suele ser el comportamiento a lo largo
largo de los años. ¿Qué hacemos ahora? Pues simplemente seleccionamos aquí, dejamos el espacio que consideremos, control shift flecha hacia abajo, clic derecho, ocultar. Y pues básicamente este sería nuestro Excel. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A mí no me gusta trabajar con esto de aquí. Esto ya es lo último. O sea, este Excel ya es completamente funcional. Ahí está, excelente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar, por ejemplo, aquí esta celda de enero. Damos clic derecho, vínculo y ya saben para dónde vamos. Lugar de este documento, enero, aceptar. Y así con absolutamente todos. Digamos que no queremos que se vean así, que se vea con esa, que sean subrayados, etcétera. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues simplemente damos aquí doble clic, vean, o bueno, hasta que se quite y cambiamos el color de la letra. En este caso, por ejemplo, aquí, print, negro y ahora negrita. Y fíjense que ahí ya aparece como si nada. ¿Qué va a ocurrir? Que si nosotros vamos aquí y damos clic en enero, nos va a mandar para la hoja correspondiente al mes de enero. Si nosotros vamos aquí a inicio, nos va a mandar para inicio, lo cual está excelente. Si damos, por ejemplo, aquí clic en mayo, nos va a mandar al mes de mayo. Si damos en inicio, pues nos va a mandar a la hoja de inicio. ¿Por qué? Porque realmente a mí no me gusta trabajar con esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ocultarlo. Para ello vamos aquí a archivo, opciones, avanzadas y bajamos por acá a la opción o a la sección de opciones de presentación para este libro. Aquí nos aparece mostrar pestañas de hoja. Desmarcamos, damos clic en aceptar y vean que ya no aparece eso en la parte de abajo. Y ya vamos a empezar a navegar desde acá. Si queremos ir a febrero, a marzo, lo que sea, entonces vamos a dar clic acá. Si queremos ir al inicio, vamos para acá. Will, pero entonces, ¿qué hago aquí si yo quiero colocar el mes de julio? Pues bueno, digamos que ustedes pueden ser creativos. Simplemente pueden tomar todo esto, arrastrarlo una vez más y vean que nos aparece junio C31, pero aquí era C30, ¿cierto? Entonces digamos que eso no lo expliqué. Digamos que aquí en C30 ustedes presionan F4 y aparece como estos signos de dólar. Eso quiere decir que esa celda se va a bloquear. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a bloquear todas estas celdas. Simplemente nos paramos ahí, F4 y sale. ¿Para qué hago esto? Pues simplemente voy a seleccionar estas de aquí, las arrastro y pues digamos que estas ya no son junio, son julio. Entonces pues digamos que aquí cambiamos el mes. Entonces digamos que aquí anotamos julio y vean que ya se cambia, ¿sí? Ya saben que eso lo hacen al principio del mes. Y estas pues vean que como no están referenciando otras hojas dentro de este libro de Excel, pues simplemente las podemos arrastrar nuevamente. Y vean que ahí me está trabajando con las celdas que me interesa que lo haga. Si nosotros vamos a julio, van a ver que vean, está en saldo cero, está el Excel súper limpio, quitamos esto de aquí. ¿Y qué vamos a hacer? Pues bueno, digamos que por ejemplo, no sé, tuvimos unos ingresos de 100,000 un día, ¿sí? Por X o Y motivo. Pues vean, aquí empieza. Ay, que me tocó pagar la luz súper pronto, que no sé qué. Listo. Empiezan a anotar todo eso. Y pues obviamente aquí ustedes van diciendo, bueno, ¿cuál fue el saldo del mes anterior? Van teniendo como ese control. Ahí esto está automático, obviamente, cuánto tienen en el banco 1, cuánto tienen en el banco 2, cuánto tienen en efectivo, bla, bla, bla. Y con eso, pues vean, si nosotros nos vamos para inicio, pues vean que ya empieza como que aquí a modificarse todo esto. Cuando aparezcan aquí como estos numerales, pues simplemente ustedes van para acá, doble clic y ahí aparece todo de manera excelente. Y ya, digamos que aquí ya el mes de julio, todo esto pues va apareciendo o se va como que tomando forma. Así digamos que ya cuando estemos por aquí en 1.000.000, por ejemplo, piense que ahí ya va esto súper bien. Digamos que cuando estos gastos sean de 1.500.000, por decir alguna cosa, ya para tomarlos todos, pues fíjense que se va a ir modificando, ¿sí? Entonces pues digamos que todo eso es excelente tenerlo como bajo control. Y pues fíjense que a medida que nosotros vamos anotando datos, pues todas estas barritas se van modificando, se van adaptando según corresponda. Entonces pues digamos que es bastante visual, bastante dinámico y pues bastante útil. Ya como último detalle, fíjense que aquí la línea verde aparece como que atrás de la línea gris, ¿no? Pues digamos que aquí simplemente le damos en seleccionar datos y aquí aparece esta flechita, la que aparezca, ¿sí? Entonces digamos que vamos aquí hacia abajo, damos a aceptar y si se dan cuenta ahora aparece como por encimita, como resaltando un poquito más. Y bien chicos, de esta manera podemos usar Excel para organizar nuestras finanzas. Espero que les haya gustado el video. Ya saben que si fue así, les agradezco mucho si me regalan su pulgar arriba y si se suscriben a mi canal sin olvidar activar la campanita de notificaciones. Por otra parte, por aquí les comparto mis demás redes sociales en caso de que me quieran seguir por alguna de ellas o quizá también verme en directo. Ya sin ser más, les agradezco mucho por haberse quedado hasta el final de este video. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido mucho. Y como siempre, también quiero agradecer a los supermiembros del canal por su membresía. Por hoy me despido y espero que todos ustedes estén muy bien. Chao, chao chicos.